grabado. Señores, yo he estado buscando ángulos para grabarles y nada, dije, este va a ser ya. El primero que encontré dije ya, porque está oscureciendo y no quiero grabar el video a oscuras. Pero nada, mi gente, bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Dejémonos de rodeo y de inmediato comencemos. Gente bella, prepárense porque Hande Erçel lo volvió a hacer. Sí, nuestra reina de la elegancia acaba de hacer historia y poner la bandera de Turquía en lo más alto del mundo de la moda. Resulta que Hande se convirtió en la primera turca en aparecer en la portada de la famosísima revista Grazia Italia, primera en toda la historia. O sea, no estamos hablando de cualquier portada, estamos hablando de una de las revistas más prestigiosas del planeta, donde han posado íconos de Hollywood y las top model más grandes del mundo. Y claro, Hande no iba a quedarse atrás. En la portada aparece con un blusón de encaje color lila, una minifalda gris elegante y un collar con piedras enorme que brillaba más que mi futuro cuando veo una serie turca nueva. El look completo fue pura sofisticación, combinación, accesorio, cabello, maquillaje que gritaban soy una diosa internacional, cariño. Pero eso no es todo, justo antes de esta portada Hande ya había deslumbrado en la Semana de la Moda de París, donde su presencia causó sensación. Estuvo sentadita en primera fila en el desfile de Balmain, al ladito de celebridades internacionales, sí, de esas que uno solo ve en Instagram y dice, ¿qué hago yo con mi vida? Además, como si fuera poco, Hande no solo brilla por su belleza, también sigue triunfando como actriz, actualmente compartiendo protagónico con Baris en la serie Aşk Yashi, que está recibiendo comentarios súper positivos. Y por si no lo sabías, Hande es también embajadora global de la lujosa marca de joyas Pomellato y por eso en la sesión de Grazia Italia aprovechó para mostrar esas piezas espectaculares que literalmente robaron el show. En fin, una vez más, Hande demuestra que no solo es un rostro bonito, sino una estrella internacional que sigue rompiendo barreras. De verdad, cada vez que creemos que ya lo vimos todo, ella nos sorprende con algo nuevo. Pero yo te pregunto, ¿qué opinas de este nuevo logro de Hande Erçel? ¿Te gusta su look de portada o prefieres su estilo más clásico? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Pero bueno, familia, ya cambiando de noticia, hoy tenemos drama con razón, porque aunque Burcut Biricik siempre es la imagen de la dulzura, esta vez le tocaron lo más sagrado que tiene, su hija. Resulta que Burcut y su esposo Emre Yektin llevan más de 10 años juntos, sí, una pareja ejemplar en el mundo de la farándula turca, y el año pasado completaron su felicidad con la llegada de la pequeña Luna. Desde entonces, Burcut se ha tomado un descanso de la televisión para disfrutar su maternidad, pero claro, de vez en cuando nos sube fotitos adorables con su bebé y todos morimos de ternura. Hasta ahí todo bien, pero el problema llega este verano cuando la actriz vivió una situación bastante desagradable. Burcut estaba caminando tranquilamente por la calle con su hija en brazos, en plan mamá relajada, pijama, gorritos, cuando ¡zas! Una mujer desconocida pasa por el lado y le toma una foto sin permiso. Sí, como lo oyes, le toma una foto con su bebé y encima cuando Burcut se dio cuenta la mujer sale corriendo. Por supuesto, su esposo, Emre, no se quedó callado, grabó lo que pasó y compartió en sus redes muy indignado diciendo ¿cuándo perdimos el respeto por la privacidad? ¿Desde cuándo la gente se cree periodista? Si presento una demanda, pagarías indemnización llorando por mi hija, ¿no te da vergüenza? Y la verdad no le falta razón porque una cosa es admirar a las celebridades y otra muy diferente es invadir su intimidad, sobre todo cuando hay un niño de por medio. Hace poco Burcut habló por primera vez del tema en una entrevista con Gazetted Magazine y contó que en ese momento pensó al principio me asusté, quise escapar, pero después me pregunté por qué tengo que huir yo. Y tiene toda la razón. Imagínate una mamá cargando a su bebé y alguien aparece de la nada para sacarle una foto como si fuera un trofeo. Eso no es admiración, eso es falta de respeto. Y aunque Burcut lo dijo claro, estamos llegando a un punto donde ya no existen los límites. Y con toda esta era de los celulares, redes y yo lo grabo todo, parece que a veces se nos olvida que detrás del personaje hay una persona. Así que desde aquí un aplauso a Burcut y a Emre por poner límites con elegancia y firmeza, porque la fama no debería significar perder tu derecho a tener una vida privada, ¿verdad? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué habrían hecho en su lugar, en el lugar de Burcut? ¿Te enojarías, reclamarías o saldrías corriendo? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios.
Pero bueno, mi gente, cambiando ya de tema, parece que París no solo es la ciudad del amor, sino también la ciudad donde los filtros se vuelven realidad, porque esta vez la protagonista del revuelo no fue Hande Erçel, sino Bensu Soral. La actriz, conocida por su belleza natural y su estilo elegante, fue invitada nada más y nada menos que al 20 aniversario del desfile de México durante la Semana de la Moda de París y obvio lucía espectacular, vestido elegante, joyas que brillan más que mis ganas de dormir después de un maratón de series turcas. Pero aquí viene el plot twist. Cuando Bensu subió sus fotos a redes, la gente no estaba comentando el look, ni el maquillaje, ni las joyas, no, estaban comentando su cara. Sí, muchos notaron que su rostro se veía diferente, más anguloso, más marcado, y claro, comenzaron los rumores. ¿Se habrá hecho algo? ¿Será el maquillaje? ¿O la luz de París tiene filtro 4K incorporado? La cosa es que, aunque no se sabe si se debe al maquillaje muy cargado o algún retoque estético, su apariencia generó muchísimas conversaciones en X, anteriormente Twitter. Algunos usuarios comentaron que extrañan su antiguo rostro más natural, mientras que otros dijeron que se ve espectacular y moderna. Pero sea como sea, lo cierto es que Bensu sigue acaparando miradas, tanto en la alfombra roja como en las redes, y demostrando que sigue siendo una de las estrellas jóvenes más influyentes de Turquía. Además, no olvidemos que fue la única actriz turca invitada a este exclusivo desfile, o sea, si eso no es nivel, no sé lo que es. Y entre nosotros, los franceses quedaron mirándola con cara de asombro, y es porque Bensu se robó el show. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen: ¿te gusta el nuevo look de Bensu o prefieres su versión más natural? ¿Crees que se hizo algo o solo fue un buen ángulo con maquillaje pro? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Atención, mi gente fan de las series turcas, porque tenemos una nueva bomba televisiva que acaba de confirmarse y promete dar mucho de qué hablar. La cadena Now, sí, la misma que últimamente no para de lanzar series exitosas, ya está preparando su próxima gran producción titulada Geraldine, y los detalles están on fire. Hasta ahora sabíamos que el guapísimo Denizcan Aktaş iba a ser el protagonista, porque claro, ¿qué sería de una nueva serie intensa sin esa mirada seria y esos rizos perfectamente desordenados? Pero lo que todo el mundo se preguntaba era, ¿quién será la protagonista principal? Pues ya lo sabemos, según informó la periodista Birsen Altuntaş, la elegida es nada más y nada menos que Debrin Özkan. Al parecer, Debrin fue la primera opción del equipo de producción y después de varias conversaciones aceptó el papel. Así que es oficial, Denizcan Aktaş y Debrin Özkan serán la nueva pareja protagonista de Geraldine. El proyecto viene debajo del sello de Mediapro, una de las productoras más potentes de Turquía, y contará con la dirección de Murat Öztürk, sí, el mismo que ha estado detrás de varios dramas exitosos. Todavía no hay fecha exacta de inicio de rodaje, pero se espera que las cámaras empiecen a rodar muy pronto. Y con ese dúo principal, te digo algo, la química va a sacar chispa. Ya me imagino los titulares, nueva pareja que enciende la pantalla turca, porque Denise y Debrin no van a pasar desapercibidos, eso te lo firmo ya. Así que ya sabes, Geraldine pronto llega a las pantallas de Now con una nueva historia intensa, un elenco poderoso y una pareja protagonista que promete dejar a medio país enganchado. Pero cuéntame tú qué opinas de esta nueva dupla. ¿Crees que Denise y Debrin tendrán buena química en pantalla? Te leo ahí en los comentarios. Paren todo, mi gente, cambiando de noticia. Paremos todo porque la elegancia llegó a París con pasaporte turco. Si hablamos de Afra Saraçoğlu, quien se robó todas las miradas en la Semana de la Moda París, la actriz, una de las más queridas y comentada de la televisión turca, fue invitada por una marca internacional de lujo, sí, de esas que uno solo ve en revistas, y desfiló por la alfombra roja como toda una diva. Pero lo que realmente sorprendió fue su cambio de estilo total, nada de tonos oscuros ni look intensos como lo que solía usar. Esta vez Afra apareció con un vestido blanco de ensueño, simple pero impactante, lo que la hacía ver como una mezcla de diosa griega y ángel turco de alta costura. El look fue todo un acierto, maquillaje suave, peinado delicado y una actitud tan serena que hasta los fotógrafos parecían suspirar. Y claro, las redes sociales hicieron lo suyo. En minutos sus fotos se llenaron de comentarios como qué belleza tan natural, Afra está en su era más elegante, y mi favorito, ni el Louvre tiene una obra tan perfecta.
Durante el evento, Afra se sentó en primera fila junto a modelos y diseñadores internacionales compartiendo cámaras con algunas figuras más importantes del mundo de la moda, o sea, a nivel dios internacional desbloqueado. Y como si fuera poco, todo esto llega justo cuando Afra se prepara para regresar a la pantalla chica con un nuevo proyecto, la serie ABI, que se emitirá por ATV, así que sí, 2025 parece ser el año del comeback triunfal de Afra Sarayoglu. Lo más bonito es que aunque cambió de estilo, muchos fans dijeron que sigue conservando ese toque dulce y natural que la hace única. Y francamente tienen razón, Afra logró verse elegante sin exagerar, moderna sin perder su esencia. Así que chapeao para Afra, porque no cualquiera conquista París con un vestido blanco y una sonrisa tranquila. Pero dime, ¿te gustó este nuevo estilo más suave y angelical de Afra o prefieres su look más atrevido y oscuro? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Y nada, familia, hasta aquí despido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan, manita arriba para que estén al tanto, activen la campanita de notificaciones para que así se enteren de todos los chismes y las noticias de sus series turcas y sus actores turcos favoritos. Ya, me despido, bye bye. Los quiero mucho. Hasta la próxima.